Vamos a hablar un poquito de algunas alteraciones posturales. Vamos a hablar un poquito de algunas alteraciones o trastornos posturales. En relación al análisis de tejido humano. Antes de avanzar con la materia, Bueno, como ya saben, creo, subí las notas del último práctico. Hice la simulación y sacándose un 5-5 todos pasarían más o menos 34-35 alumnos, ¿ya? En el último práctico. Por lo cual, lo único que me queda por preguntar, no todavía no por la teoría, es si es que el práctico al final lo van a hacer en parejas o individual. Parejas o individual. Como no hay mucho bueno, pues no hay mucha gente, creo. Puede preguntarle al señor Darío, para que haga la famosa encuesta por WhatsApp y a ver qué pasa con eso. ¿Ya? Pero igual lo que también me interesa saber con respecto al último práctico es que con la nota que se alcanza a subir, no sé cuántas personas van a participar, por decirlo así. No sé cuántas personas ya no van a seguir participando. Para saber más o menos cuánto es el N con el que voy a estar en el último práctico. ¿Ya? Pero eso lo voy a contar después, pero para que tengan claro más o menos qué va a ser. ¿Ya? Bien. Entonces dije así. ¿Ya? Como sale ahí, síndrome cruzado proximal. ¿Ya? Fue descrito por Vladimir Janda. ¿Ya? Un gran biomecánico y patomecánico, ¿ya? Y también tratante de estos mismos trastornos, ¿ya? Pero son conceptos muy antiguos que no se alcanzan a adecuar a los nuevos, pero por lo menos el trastorno lo evalúa, ¿ya? Aquí tenemos que hablar de conceptos que ya algunas personas me preguntan, igual también se han hablado algo en el laboratorio, pero lo vamos a hablar en el próximo laboratorio, o sea, la otra semana, junto con el último que vayamos a ver del laboratorio. Tenemos que hablar de músculos facilitados, inhibidos y músculos más tensos y menos tensos, ¿ya? Que es una de las cosas que pasa con este tipo de trastornos, ¿ya? En este tipo de trastornos, lo que sucede normalmente es que hay una antepulsión de hombro, hay una proyección anterior de cabeza al cuello sobre el tronco y también se puede apreciar un aumento de la sifosis dorsal, ¿ya? Son como los diagnósticos estructurales que podríamos encontrar si es que nos enfrentamos a un síndrome proximal cruzado, ¿ya? Y al encontrarnos frente a un síndrome proximal cruzado nos vamos a encontrar con músculos que van a estar más tensos, menos tensos, facilitados y también inhibidos, ¿ya? Como sale ahí, ¿por qué es cruzado? Porque el autor genera este cruce o esta cruz en donde en un extremo antero superior los músculos flexores profundos del cuello se inhiben, mientras que los músculos del extremo contrario también se inhiben. Y en la otra línea, en la antera inferior, los pectorales se contraen y en el trapecio, el elevador de la escápula también se contrae. Aquí el único problema, ¿ya? Es él. Porque él es europeo y es francés, y cuando traducen toda esta verborrea al español, se olvidan de que el contraer no es lo mismo que el facilitar. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiere decir? Vamos viendo acá. El concepto de músculo facilitado es cuando los puntos de inserción están más cerca, independiente si es que se están contrayendo o no. Facilitado solamente dice de que los puntos de inserción se acercan o están más cerca. No hablamos todavía si es que producto de una contracción o solamente producto de que el peso lleva a que la palanca móvil se acerque a la palanca viva. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Solamente los puntos de inserción están más cerca. O el músculo, entre comillas, está acortado. ¿Ya? Los músculos inhibidos es cuando sus puntos de inserción se alejan o están más lejos.
independiente si es que este músculo se está contrayendo o no. ¿Ya? Por eso mismo esta imagen hay que aclararlo un poquitito, pero porque el músculo no es que se esté contrayendo, sino que se está facilitando. Cuando uno ve la traducción de otros libros, ahí se habla de facilitación e inhibición. ¿Ya? ¿Por qué? Vamos a aprenderlo. Vamos a aprenderlo. Un día viernes tratando de matar a toda la gente. ¿Ya? Parecido a eso. ¿Dónde está el detalle? ¿Quiénes son los músculos que llevan los hombros hacia adelante y hacia abajo? Pectoral menos, gracias. En esta posición, ¿ustedes creen que ese músculo se está contrayendo? No, es el peso de mis brazos lo que hace que se lleve el hombro hacia adelante y hacia abajo. Pero el pectoral menor está facilitado o inhibido. Inhibido. Facilitado porque el punto de extensión está más cerca, pero no que se esté contrayendo. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces el músculo está facilitado, pero está menos tenso. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? ¿Sí? Bien. La anteproyección de cabeza. Ahí estoy como a las 11 de la noche cuando me va a quedar bastante bien. La anteproyección de cabeza que conlleva a una flexión de cuello sobre el tronco y a una extensión de cabeza sobre el cuello. ¿Sí? Porque el cuello está haciendo esto, pero yo para seguir mirando hacia adelante, ya hago eso. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, en esa posición adelantada, en donde el centro de masa de mi cabeza está más adelante, ¿ya? ¿Qué pasa con los músculos extensores de cabeza-cuello? ¿Están más tensos, perdón, están facilitados o inhibidos? Cabeza-cuello, extensores. Facilitados, ¿cierto? Porque están llevando la cabeza hacia arriba. La pregunta es, como el centro de masa está hacia adelante, ¿están más tensos o menos tensos? Más tensos porque estoy tratando de levantar la cabeza, porque si no lo tenso, se va a caer. ¿Se entiende eso? Eso es análisis de tejido blando. Lo mismo que en algunos laboratorios vimos, si el paciente viene en el levantamiento de datos, el hombro está, el acromio pasa por adelante de la plomada, que yo veo que el pliegue flexor del codo está mirando hacia adentro, está demasiado, está muy cerca del borde interno del codo, ¿ya? Que entre comillas veo el olecrano más cerca del borde anterior cuando lo veo en un plano sagital. Toda esa sumatoria de cosas me va a dar a entender de que, oh sí, el hombro derecho está en rotación interna. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? ¿Cuáles son los músculos facilitados? Facilitados. ¿Qué punto de disensión se acercó? Pectoral mayor. Pectoral mayor. ¿Ya? ¿Quién más? Y el El suelo escapular, porque es un gran rotador interno. Entonces, el punto de disensión está más cerca, entonces ahí está. ¿Cierto? Están facilitados. La pregunta es, ¿estarán más tensos o menos tensos? ¿Por qué estarían más tensos? Literalmente la gravedad ayuda a que se vaya rotación interna. Hacerlo. Porque si yo hago anterotación de hombro más rotación interna, no hago ningún esfuerzo. Trata de hacer rotación externa. A no ser que esté en una posición bastante extraña el paciente, porque sí se nota que esté forzando la rotación interna, pero no hace esto. Y nadie anda así. Todo no para adentro. ¿Ya? Entonces, ahí es donde se habla de más tensos, menos tensos. ¿Ya? Hasta ahí habrá alguna duda y o consulta. ¿No? ¿Se entendió eso? Eso es lo que ustedes espero que practiquen la próxima semana.
o entre comillas vengan con ciertas dudas que se vayan resolviendo en el laboratorio, pero obviamente con paciente al lado, en este caso con sus propios compañeros, porque ustedes, muchos o casi todos, no son perfectos. Mejor de lo cotidiano. ¿Ya? Pero lo ideal es que tengan ese análisis o vengan con ese análisis. ¿Ya? Asumo que conocen estos conceptos. Vamos a ver después. Vamos a adelantar un poquito. ¿Se saben las leyes de los valvos? Sí, no, sí, no. No. Si la cadera es varo, ¿qué pasa con rodilla y tobillo? Pues la cadera es la única que juega para el reloj. Ya, es varo, valgo, 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 varo, varo. La cadera siempre lleva la contraria a las otras dos estructuras de abajo. ¿Ya? Por eso, si me enfrento a un valgo de rodilla, estará en un valgo de tobillo, pero en un varo de cadera. Esa es, entre comillas, la ley o la distancia. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiere decir esto? No sé si lo tengo acá. Miren acá. ¿Qué es lo que sucede? ¿Ya? Muchas veces la cadera se comporta en estos extremos, valgo o algo, pero no modifica o no se generan muchas alteraciones a nivel ni de rodilla ni de tobillo. ¿Ya? Si solamente nos quedamos con esta estructura, ¿ya? ¿Qué estaría pasando si nos enfrentamos a una coxavalga? ¿Qué musculatura estaría facilitada y qué musculatura estaría inhibida? Aductores facilitados. ¿Y los otros? Aductores inhibidos. ¿Por qué? Porque la diálisis del fémur se hace adentro. Ya. Entonces, disminuye el rango de. estamos en valgo, por si acaso. ¿Ya? Bien ahí. Coxa valga, ¿quiénes se facilitan o los puntos de disección se acercan? ADD. Bien. ¿Quiénes se inhiben o se alejan? Los abductores, glúteo medio, glúteo mayor. Extremo contrario, coxa vara. ¿Qué es lo que pasa ahí? Entre comillas, todo lo contrario. ¿Ya? Glúteo medio o el principal abductor, que es el glúteo medio, se facilita. Los aductores, el grupo ADD, se inhiben. ¿Ya? Ese es un contexto rápido. Yo, por eso mismo, cuando yo soy el que entrega todos los papeles, porque siempre se torpedean. ¿Ya? Antes pedíamos los papeles que cada uno se trajera, pero después no, vi mucho torpedo en la época de Hugo. ¿Ya? Vamos con los valgo y varo de rodilla. ¿Ya? Valgo de rodilla. ¿Qué es lo que sucede con el valgo de rodilla? Las rodillas están más cerca, ¿cierto? ¿Ya? Los tobillos o los maleolos están más separados, maleolos internos. ¿Ya? Y en este caso, ¿qué músculos se facilitarían y qué músculos se inhibirían? Ahí va a depender netamente que estemos valorando. Rodilla, músculos que pasan por la rodilla, músculos que pasan por el tobillo, o músculos que están en cadera y van hacia rodilla. ¿Ya? Uno puede elegir. Si colocan como diagnóstico un valgo, es de rodilla, entonces vamos a analizar musculatura que tributa los movimientos de rodilla. ¿Ya? En este caso, ¿qué musculatura estaría inhibida y facilitada? En el valgo. En el valgo, el terminal lateral largo y corto estaría facilitado. ¿No?
La verdad de movimiento. No, lo que pasa es que estoy preguntando por rodilla, después tobillo. ¿Ya? Ese es para tobillo. ¿Ya? Por eso, genu valgo. ¿Me dijo? ¿Cómo va a estar? ¿Por qué estaría inhibido? Pero la pierna, ¿hacia dónde se va? De acuerdo. Teníamos que ver qué pasa con cadera. ¿Cierto? ¿Ya? ¿Se entiende? Podría estar en ese punto facilitado. ¿Por qué? Porque la tibia y el peroné se van hacia afuera, mientras que los cóndilos femorales se van hacia adentro. Entonces, en ese punto, digamos, La pata de ganso no se involucra en rodilla. por supuesto. Despierta. Ahí sí, creo. ¿Estamos facilitados? Vamos a ver acá, damos rodilla. A ver si me lo. Ahí está. Ahí sí. Bien. Por la cara lateral. ¿A quién tenemos? Tensor de la fascia lata, ¿cierto? Como la tibia se está comportando, se está yendo en su extremo distal hacia afuera y hacia arriba, los puntos de inserción de la cintura tibial se estarían acercando, entonces podríamos hablar de que está facilitado. ¿Ya? ¿Quiénes están por medial? Pata de ganso, ¿quiénes son? Brasil y semitendinoso. Bien, en este punto, en la rodilla, ¿cómo estarían? Estarían comportándose como inhibidos, ¿cierto? Entonces, hasta aquí estaríamos hablando de esos músculos. ¿Cuál era el facilitado que he dicho? ¿El genu valgo cuál era el facilitado? Tensor de la fascia lata. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Bien. Si nos vamos a tobillo, ¿qué es lo que está haciendo la punta del pie? Se está yendo hacia afuera y hacia arriba. ¿Qué musculatura, entre comillas, estaría haciendo eso? Los peroneos laterales, largo y corto. Y entonces, ¿esos músculos cómo estarían? ¿Facilitados o inhibidos? Facilitados. Los músculos que están por dentro, ¿quiénes son? Anterior, posterior, ¿quién más? Flexor largo del dedo gordo, flexor largo común de los dedos. ¿Cómo estarían esos músculos? Inhibidos. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? ¿Dónde está el detalle? ¿Qué musculatura, entre comillas, debería estar más tensa? Calma. Vayamos por tobillo, después pasamos a rodilla otra vez. Ya estamos en tobillo. Pero ¿hacia dónde están las líneas de fuerza o las cargas de fuerza? ¿Por fuera del tobillo o por dentro del tobillo? Por dentro del tobillo. Entonces, ¿qué musculatura estaría, entre comillas, evitando que esto se siguiera yendo hacia adentro? Tibial anterior, tibial posterior. ¿Se entiende? Entonces, esos están más tensos. ¿Quiénes están menos tensos? Peroneos laterales. ¿Ya? Eso es a grosso modo, o eso sería el análisis, o eso es análisis, porque después hay que ir a valorar, ahí tendríamos que volver al paciente y evaluar Daniels, evaluar rango articular y todo eso, pero como estamos en postural, ¿ya? Solamente es el primer análisis. Así, entre comillas, podrían estar los músculos. ¿Ya? ¿Dudas que consulta anterior? ¿Alguna? ¿No? Bien. Genu valgo. ¿Qué musculatura estaría facilitada y cuál estaría inhibida? Bueno, genu valgo. Estaría facilitado ¿Ya? Lo contrario del valgo, ¿cierto? ¿Y? ¿Inhibido? Tensor de la fascia lata. Tensor de la fascia lata. Ya. Nos quedamos acá mismo. ¿Qué musculatura estaría más tensa o menos tensa? ¿En dónde? ¿En valgo? En el genu valgo. ¿Genu valgo? Sí, más tensa la tensa. ¿Tensor de la fascia lata? Debería estar más tenso el tercer la fascia lata porque, entre comillas, estaría evitando que las rodillas se siguieran yendo hacia afuera. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Ya? Bien. Tobillo.
contrario que seca. No, porque en el barro está más denso el denso de la seca. Porque está evitando que la orilla se siga en la Eso es lo malo de esta hora. Entonces, en el jugo la orilla tenemos. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, no, sí, no, sí, no. ¿Se entiende? La orilla. Sí. El casamiento ahí solo quirúrgico, ¿no? ¿Ah? Más adulto y quirúrgico, ¿no? No, cuando el niño es quirúrgico. Es cuando el niño es quirúrgico. Solamente si hay artrosis, si no. A ver, chiquillos. Uno cuando tiene, y más cuando le gusta la parte médica, la parte postural, lo malo es que incluso uno lo puede grabar y dar toda la vida ahí. ¿Ya? Ahora, ¿ya? Uno se vuelve medio situado. ¿Por qué? Porque de repente cuando uno le enseña posturales como que se empieza a buscar la ficha a todos, hasta la familia. Y uno ve de repente, hay uno cerca del líder de acá, de este lado, conoce ya. Baja, hay un caballero que ocupa esos vendajes de color azul. Y son de esos viejitos que uno les dice, bájate del caballo. ¿Por qué? Porque el caballero camina así y tiene un paro impresionante y uno dice, no se opera este caballero. No se operan normalmente estas personas, ¿por qué? Porque ya su estructura ósea se acostumbró a esa posición, a esa postura, o ya se deformó, o se formó para esa posición y obviamente la musculatura también aprendió a soportar esa posición. En los niños, cuando tienen una deformación muy importante que altera la biomecánica normal, se opera. ¿Y qué es lo que le hacen? Ahí depende del doctor lo que le guste, el corte de torta o el corte de pizza. Quiere decir esto que lo cortan en forma de cuña y cae para cambiar la posición. ¿Ya? Y le colocan un par de corchetes por ese lado para que no se mueva. ¿Ya? Pero eso es lo que normalmente se hace en los niños. ¿Por qué? Porque los niños, como están en crecimiento, el desarrollo muscular en ellos es mucho mayor que en una persona de mayor edad. Lo único que se hace en los pacientes que están con un valgo muy exagerado o un valgo muy exagerado, si es que estamos frente a un proceso de artrosis de rodilla, ahí lo que se hace es prótesis de rodilla. ¿Ya? ¿Ya? Pero eso es lo que más o menos se hace. ¿Ya? ¿Pero se entiende? ¿Facilitado o inhibido? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Espero que sí. ¿Ya? Y obviamente más tenso o menos tenso. Yo asumo que eso ya lo saben. ¿Sí? ¿Sí? Por eso. Dentro de los trastornos, malformaciones del pie, tenemos el pie cabo y el pie plano. ¿Ya? No sé si estamos bien ordenados. Asumimos que este es el pie normal. Acá se saltaron el cabo 1 y pasamos al pie cabo 2. Tenemos el pie cabo grado 3. Que no, pasa que no tengo ni más de ese, pero es más difícil de. Bueno, sí. ¿Ya? Este es el 13. ¿Ya? ¿Por qué es el 3? Porque se pierde la comunicación entre el calcáneo y la cabeza de los metatarsianos. ¿Ya? Por eso es el grado 2. ¿Ya? El grado 1 es un poquito más ancho que este. ¿Ya?
Lo único que me comentaron dentro de los laboratorios es que creo que les mandan a medir, les mandan a marcar la huella plantar, les mandan a medir el istmo y esas cosas. Pero más que todo para clasificar el tipo de pie. ¿Ya? Esto lo vamos a ver en podoscopio. ¿Ya? Entonces, bueno, acá está el pecado, grado 1, cuarteado, grado 2. Pie plano, grado 4 o plano 2. Existen algunos ¿cómo se llama? Ortopedistas o traumatólogos infantil hablan del pie plano grado 5 o el pie plano invertido. ¿Qué quiere decir esto? Que cargan tanto el borde interno de que se empieza a desaparecer la silueta del borde externo del pie. ¿Ya? Pero hay algunos que hablan de pie plano invertido o de frentón. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que ver acá? ¿Ya? Lo dicen todos los libros. ¿Quiénes son los guardianes a la bola plantar? ¿Y qué más? ¿Ya? Entonces, si tenemos pie plano, ¿qué músculos estarían débiles? Eso mismo. ¿Vale? No voy. Hoy en la mañana estaba empezando un práctico y colapsé. No sé si alguien me vio que dejé la cabeza. ¿Ya? Me hicieron colapsar 2 veces con ese práctico. ¿Ya? Húmero. Y húmero. ¿Ya? Lo bueno es que está escrito, no es que el profe me escucho mal, está escrito. ¿Ya? Que no hay manera de refutar lo escrito. ¿Ya? Está escrito, está escrito ya no. Pero bueno, ya. Recopilando la información. Si la bóveda plantar no está, en este caso estaría representado por el arco plantar. Entonces, ¿quiénes fallaron? Los defensores de la bóveda plantar. Entonces, esos músculos, ¿cómo estarían? Inhibidos. ¿Cierto? Porque si estuvieran facilitados o haciendo su función, estaría el arco plantar. ¿Cierto? ¿Ya? Esa es la característica. ¿Ya? La pregunta es, ¿qué músculos estarían facilitados entonces en un pie plano? Sí, los músculos, exacto, porque los otros, los guardianes están inhibidos. ¿Los tensores? ¿Qué quieres? ¿De los dedos? ¿El flexor de los dedos? ¿El flexor común de los dedos? ¿Flexor común de los dedos? ¿Estarían? ¿Aguantados? ¿Avanzados? ¿Aguantados por qué? Porque al caer se elonga el lomo. Al caer se acerca la intención. ¿De los extensores? ¿Sí? ¿O de los flexores? De los flexores. De los flexores. Es bien mirado por lateral, porque de hecho ¿a quién es quién? ¿Dónde está el detalle? Acá hablamos entre comillas de una pista lateral normal. Acá en un pie plano. ¿Qué es lo que pasó? Se cayó el arco, ¿cierto? En el pie plano es porque se cae el arco longitudinal media. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el retropié? ¿Hacia dónde se fue? ¿Atrás? ¿Hacia atrás y hacia? ¿Qué musculatura se acortó? ¿Qué musculatura se está ahí? Ya. Censurar. Censurar va a tener emisor, ¿cierto? Esa musculatura que pasó se acortó o se facilitó. ¿Ya?
Por acá adelante, ¿qué pasó con esta punta del pie? ¿Para dónde se fue? Hacia atrás. Hacia la derecha. ¿De dónde se fue? Esta punta del pie. Hacia adelante. ¿Eso atrás? Hacia arriba, ¿cierto? Sí. Porque se abrió esta pasada. ¿Cierto? Este es el arco y acá está. Entonces, ¿qué musculatura se facilitó? ¿Ah? ¿Qué musculatura está por acá? Tibial anterior. El tesoro de los dedos, ¿ya? ¿Qué más? Tibial anterior. Tibia anterior. Bien. Tensor de sabor. ¿Ah? Y el tensor de sabor arriba. El tensor del dedo también. ¿Se entiende? No dejar detalle. Nos olvidamos de que el tobillo tiene dos eslabones, uno anterior y otro posterior. Entonces, al enfrentarnos a este tipo de eslabones, cuando estamos frente a un pie plano, los músculos anteriores y los posteriores se facilitan. ¿Cuáles son los músculos que se inhiben? ¿Qué músculos están acá abajo? ¿Ah? ¿Cuadrado carnoso de Silvio les suena? ¿Cuadrado carnoso de Silvio? No. Eso está facilitado. ¿Cuál es que está facilitado? Inhibidos ahora. Sí. El detalle aquí, chiquillos, es el siguiente. ¿Ya? Para que se entienda. Y esto lo de la correcta. Sí. Los que están abajo. Y los que también pasan por abajo. A ver. Vuelvo a lo mismo de las primeras semanas. Las preguntas ustedes deberían ser capaces de responderlas. Porque esto es anatomía. ¿Ya? Porque yo esto lo estoy mirando por mi día. ¿A qué músculo dibujé? Tibial posterior. Por medial. Estamos viendo al tobillo por medial. ¿A qué músculo dibujé? Tibial posterior. ¿Ya? ¿Ya? Y al. Tibial posterior. Tibial posterior. Bien. Vamos a poner aquí. Sí. Tibial posterior. Flexor largo del ortejo mayor, flexor común de los dedos del pie. Por ahí anda un animalito chiquitito que se afirma al flexor largo del ortejo, que es el cuadrado carnoso de Silvio. ¿Ya? ¿Qué pasa con ellos? ¿Se facilitaron o se inhibieron? Sí. Bien, ¿por qué? Porque la punta del pie se fue Hacia abajo. alejó nuestro punto de inserción. Porque si esto se hubiese bajado, ¿qué estaría pasando con ellos? Se facilita o se acorta. ¿Ya? Para que se entiendan, por eso mismo. Muchas de las cosas ustedes deberían solucionarlas de manera mecánica, biomecánica y anatómica. Facilitan y cortan los ojos. Sí, solamente que para los anatomistas o los fisiólogos les gusta facilitar. ¿Ya? Y ahí uno tiene que explicar que el músculo se acorta porque el punto de inserción se seca. ¿Ya? Es más que todo para el contexto de concepto. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Sí. Pero eso es lo que hay que analizar, por eso mismo nosotros, bueno, yo soy, mire, ustedes son estudiantes del movimiento o estudiosos del movimiento. Entonces, frente a los brazos de palanca, ustedes tienen que saber, ya, si este brazo de palanca se va para allá, estos músculos se estiran y estos músculos se acortan. Porque en el contexto bonito es facilitar, ¿ya? En este caso, ¿ya? ¿Qué músculos estarían tratando de mantener la función o estarían con aumento de más tensos? En este caso, ¿ya? Los que se están estirando están tratando de que esto no siga cayendo. ¿Ya? Y hablamos del tibial posterior, que es el guardián de la bóveda mental. Y ese es uno de los que, entre comillas, todavía está
¿ya? A pesar de que esté fallando, ¿ya? Ahora está intentando mantener algo de estabilidad, ¿ya? Y ahí podemos hablar de los pie planos, siguiendo ese análisis. Y ahora, ¿qué pasa con el pie cabo? Inhibido pero tenso. Tenso. Porque aún tiene que mantener parte del movimiento. ¿Ya? O si no, se seguiría cayendo el arco plantar. ¿Ya? Cuando hablamos de que literalmente este músculo estaría inhibido y aparte menos tenso, o en el 5 que sería el plano invertido, porque hay incompetencia como tal del nivel posterior. ¿Ya? Pero entonces solamente el tibial posterior estaría tenso o todo el que está dividido. Todos los programas que estén ahí. Facilitado por arte circular. Flexo Los facilitadores tienen de la arte circular. flexo de lo que es el flexor del Perdón, de nuevo. En el pie plano dijo que los facilitadores de arte circular, gastronema y sólido, ¿cierto? Está hablando del nombre del conjunto y lo integrante. No, pues el pie plano. ¿Cuál era el facilitador del pie plano que había dicho? Analicen. Pero es que se los dije recién y expliqué el comportamiento de las palancas. Por eso, se puede analizar. Vuelvo a preguntar, ¿quiénes se insertan en el polo posterior del calcáneo? Si el calcáneo se está subiendo y elevando. Tríceps sural. ¿Quiénes componen el tríceps sural? Ya. Perfecto. Yo incluso puedo dar las tareas, que al final todo esto es biomecánica, ¿cierto? El comportamiento de palancas, todo eso, no estoy hablando de... Lo único nuevo que estoy hablando es más tenso, menos tenso, facilitado, inhibido. ¿Ya? Y ustedes tienen que ver dónde están los puntos de inserción. Por eso es ese análisis. ¿Ya? De hecho, aquí es donde antes el tío Hugo me retaba porque eso no se lo tienes que pasar, porque eso lo tenían que haber visto en otro lado. ¿Ya? Sí, el tío Hugo me retaba. Te voy a matar. ¿Ya? Yo te digo, ¿ya? Ya hablamos de esto. ¿Ya? Digamos, para los pisos. No, los pisos. Sí, claro. Yo no lo he explicado. ¿Cómo estaría si hablamos de picado? ¿Ya? Sí, es verdad. Sí, la verdad es que el picado es todo lo contrario porque siguiendo ese esquema, ¿qué pasaría con el polo posterior del calcáneo? O sea, ¿dónde se iría? Y la punta del pie, ¿hacia dónde se iría? ¿Cierto? Entonces, sabiendo eso, ¿qué pasaría con la musculatura que está en el dorso y que está en la planta del antepié? ¿Qué pasaría con la musculatura que, en este caso, que estaría en la bóveda plantar? ¿Y qué pasaría con la musculatura que está en el polo posterior del calcáneo hacia arriba? ¿Ya? Y ahí es donde aparece el análisis. Es lo mismo que con su compañera. Si en el pie plano hay musculatura que se inhibe, en el pie cabo hace todo lo contrario. ¿Ya? Ese es un concepto, a ver, ese es un concepto básico. ¿Ya? Si me pongo a pensar como Hugo, pie plano aducto, pie plano abducto, pie plano con retropié en varo, pie plano con retropié en valgo. ¿Ya? Porque estoy hablando solamente de los clásicos. No me estoy metiendo más allá de eso. Porque ustedes van a encontrar que el clásico tiene una conformación que es la básica, pero muchas veces, ¿qué es lo que pasa? El pie se comporta distinto porque como tiene dos extremos, el calcáneo baliza o valguiza. Y es el mismo pie plano, solamente que por anterior es pie plano, pero el calcáneo hizo otra frontera. Y todo va a depender de cómo se deforma el hueso. Y yo no me estoy metiendo con eso, porque eso ya hay que pensar literalmente con radiografía. Por eso es solamente análisis de tejido blando. ¿Ya? Entonces ahí es donde lo que ustedes tienen que ver. Porque ¿dónde está el detalle? ¿Ya? Lamentablemente, y eso se los digo a los niños de cuarto y a las generaciones anteriores, la universidad lamentablemente no les puede pasar todo el contenido. Y más recalca acá en eso, ustedes van a evaluar a sus pacientes y le van a aparecer trastornos que entre comillas yo no voy a pasar.
Y lo único que yo pido es como que el músculo está más tenso o menos tenso. Si la escápula, los bordes laterales de la escápula están más allá de los 5 o 6 centímetros, perdón, de los 5 a 7 centímetros, la escápula está en en ABD. Entonces, ustedes ya saben qué músculos se fijan en el borde lateral de la escápula. Entonces, esos músculos están inhibidos, porque están más lejos. ¿Ya? Ese es el detalle. ¿Ya? Acá el análisis postural literalmente es mucho análisis y pensamiento. ¿Ya? Porque muchas personas copian y pegan. ¿Ya? Y el plano tiene que pasar esto y encontró un plano y aceptable para la nota, bien, pero en el detalle está en que si hay alteraciones o trastornos, no que el paciente tiene una rotación antihoraria de tronco, que musculatura está cortada y inhibida. Ausencia de rotación vertebral y ausencia de vertebral. Bueno, acá estamos en una actitud escoliótica y la escoliosis como tal. ¿Ya? ¿Cómo se llama esa maniobra? De Adams. Bien, entonces ante la maniobra de Adams, ¿ya? Podemos encontrar dos cosas. Bueno, tres. ¿Ya? Que el paciente esté normal, cosa rara en estos tiempos. ¿Ya? O no se presenta en esquiva, ni presencia de posturas, ni en el plano frontal posterior, ni al hacerle la maniobra de Adams. ¿Ya? Cuando hablamos de actitud escolótica, ¿ya? Que cuando uno marca las vértebras y de repente ve una curvatura, y cuando le hacen la maniobra de Adams, la esquiva no aparece donde está la curvatura. Eso es una actitud solamente. Pasa mucho en niños. Como los niños hasta los 12 años todavía están en una formación importante, obviamente que hay periodo de crecimiento. De hecho, yo cuando entrené para posturar fui a hacerlo en un colegio de niños hasta octavo básico y fue un deseo. ¿Por qué? Porque para de derecho, ya, ráspate, se rascaba ya. Después como que, veo aburrido, ya, van a dar un papel. Hay que comprar un poquito, ya. Entonces muchas veces, ¿qué es lo que pasa? El paciente se pone en una posición. Después yo le pido que haga un salto, pues en otra posición, y después cambie de posición. Y el producto es que una persona no está acostumbrada a estar tanto tiempo en la misma posición, en la posición de pie. Cambia la distribución. Primero estamos derechos, después se me cansa la cadera izquierda, me voy para la derecha. Se me cansa el muslo oblicuo, cargo para el otro lado. Después me aburrí, cambio para el otro lado. Por eso es que el postural debe ser lo más rápido posible, porque los pacientes se aburren o se cansan. ¿Ya? Yo no hice el servicio, ¿ya? Pero muchas personas que han ido para allá a hacer el servicio están en un buen tiempo en posición firmes, y eso igual es agotador. Para ellos sí o sí tienen que estar firmes, porque si no después hay correcciones, ¿ya? ¿Ya? O medidas disciplinarias, ¿ya? Pero en este caso no, el paciente tiene que estar lo más derecho posible. Entonces uno ve esta actitud escoliotica, pero cuando pide la maniobra de Adams no se ve ninguna apreciación de esquiva. Eso le quiere decir de que no estamos frente a una escoliosis estructural, sino que es una actitud nomás solamente por el posicionamiento temporal de la estructura. Pero si el paciente se le observan algunas curvas en el plano frontal posterior, le pido la maniobra de Adams y se confirma la esquiva en el mismo lado donde está la curvatura o la convexidad, podríamos estar frente a una escoliosis estructural. ¿Ya? Esa es la característica. ¿Qué pasa si hay una presencia de esquiva, pero no en la zona donde hubo una desviación de la curvatura? Hay que corroborar si es de tejido blando o netamente de hueso. Antes de clasificarla como escoliosis. Exacto. Y acá en este punto, a no ser que estemos al lado de una panorámica total de columna, que es una radiografía, no podemos hablar de diagnósticos de escoliosis. ¿Ya? Si nos enfrentamos a un tipo de postural sin imágenes previas, lo que nosotros decimos en el informe, o en el informe, posible escoliosis dextro o levoconvexa, de tal nivel.
cuando el fisiatra o el trauma ve el informe y dice ya, te vamos a sacar una radiografía para corroborar el diagnóstico, y ahí con la radiografía o la panorámica total de columna, ahí se va a ver si es que realmente es o no es una escoliosis estructural o no. ¿Ya? Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Uno encuentra este tipo de esquivas, pero son musculares, producto del deporte o producto también de la demanda externa. De hecho, una vez nos tocó un paciente, por eso yo muchas veces pregunto, ¿juega rugby? Sí, porque el de rugby tiene una forma de hacer el pase que casi siempre va al mismo lado, porque para el otro lado es de otro tipo de maniobra para hacer el pase, y el giro es el mismo lado siempre. Y ahí es donde generó un aumento de musculatura en ese lado, y cuando uno le hacía la maniobra de Adams salía una jiba, y al final era puro tejido blando. ¿Ya? No había hueso ahí, era puro desarrollo muscular. Y aquí está el gran problema para evaluar escoliosis en el análisis de tejido blando. ¿Lo vieron en anatomía, cierto? Morfísidos o rotadores. ¿Ya? En este caso también hablamos de semi-espinosos. ¿Ya? Rotadores largos, rotadores cortos. ¿Ya? Aquí. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa acá? La escoliosis es una deformación tridimensional. Se lateraliza, se rota y también se inclina. ¿Ya? Y ahí hablamos de todos los planos. ¿Ya? Junto con la escoliosis, que es lo que hay también, una zona de aplanamiento. ¿Ya? A nivel de la columna. ¿Ya? Por eso se adjunta junto con... Un momento. A los identificados. Paciente. ¿Qué estamos? Aplanamiento de la columna como tal. ¿Ya? En la zona en donde esté la jiba, normalmente vamos a encontrar un aplanamiento de la columna. ¿Y eso en dónde lo observamos? ¿A alguien se le ocurre? Sí, pero no es nada. Sí, pero no. Cuando vemos la hiperhipomovilidad, ¿se acuerdan que cuando había hipomovilidad estaba clarito? Si aparte de hipomovilidad encontramos una jiba, lo más probable o nos estemos acercando más a lo que sería una escoliosis hacia ese lado. ¿Se entiende? ¿Ya? El hecho de que esté aplanado y no haya jiba no es cercano a una escoliosis, pero si es aplanado y aparte veo junto con ello Adams y veo una jiba en el lado donde está aplanado hacia el nodo del lado izquierdo derecho, lo más probable es que estemos frente a una escoliosis. ¿Ya? Entonces ahí solamente sugerimos o posible escoliosis por tal y tal motivo. Y ahí el doctor indicará radiografía. ¿Ya? Bien, ¿qué tenemos que ver acá? ¿Ya? Lo mismo, como hay una rotación vertebral, ¿ya? Ahí está el problema. ¿Ya? Si hablo de escoliosis dextroconvexa, ¿hacia dónde está la convexidad de la curvatura? Hacia la derecha. Bien. Como que literalmente hago esto. Acá saco, acá derecha. Entonces, bueno, acá está la unidad por detrás. ¿Ya?
Mira acá. Dice así. ¿Cómo estaría el triángulo de la talla? El lado izquierdo y el Lado derecho. El lado derecho abierto, incluso más grande. ¿Por qué? Porque está abierto. Literalmente está así. Ya, está abierto. Ya. El izquierdo estaría más pequeño o no se vería. Ya. Son características, por eso mismo vemos un triángulo de la talla. Es como si yo dibujara el contorno. Estaría así. El brazo de por acá. Ya. Entonces, ¿dónde está el problema? Para analizar eso en esto. Ya. Digamos que esta es de 10. Entre 10 arriba, digamos que es este 10, arriba pasa algo y debajo de 10 pasa otra cosa. Y ahí es donde queda la escoba de la balanza. ¿Por qué? Porque de 10, ¿qué es lo que pasa? La esquina se va hacia dónde. ¿Ya? Si está en este punto y yo le hago la maniobra de Adams, ¿hacia dónde está arriba? Derecha. A la derecha, así. ¿Cierto? Entonces, ¿hacia dónde la vértebra? Hacia la derecha. Hacia la derecha. A la derecha. ¿Cierto? Yo soy un vértebra. ¿Hacia dónde lo tengo? Derecha. ¿Ya? O como normalmente cuando estamos en eje central, horario anterario. Horario. Entonces, esta parrilla costal es la que se levanta y la otra es la que se esconde. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaría con los músculos rotadores? Largo y corto con los rotadores montículos solamente desde 10. ¿De qué lado? ¿De izquierda o de derecha? Derecho. En este caso estaríamos hablando de estos. Sí. ¿Ya? Si yo corro esto para acá, ¿qué pasaría con mis secciones de estos? Se inhiben. Se acercan. Entonces se facilitan. ¿Ya? Y lo del otro lado se inhiben. Y solamente este nivel, porque después de ahí tenemos que hablar de los tibios. Es largo. ¿Ya? ¿Pero se entiende? Creo que sí. ¿Ya? Entonces, en práctico, los músculos no se abren. ¿Ah? ¿Se abren o no se abren? Yo siempre digo, si usted quiere ir a jugar para allá, vamos. Si no, ¿viene plano? Sí. ¿Y me acuerdo jugar el plano? Sí. Ah, perfecto. Me quedo con eso. No, tiene una lateralización izquierda de cabeza con el sobre tronco. ¿Qué músculo está facilitado? ¿Qué músculo está inhibido? ¿Cómo está el centro de masa? Esto está pasando hacia la izquierda y la derecha de C7, no está hacia la izquierda de C7, entonces está más tenso y está menos tenso. Entonces, lo que está inhibido está más tenso porque están evitando que la cabeza se siga yendo para allá. ¿Ya? Entonces, o sea, ningún problema en hablar de la escoliosis y tomarla como. Hay variantes. Sí, ya, hay variantes que se van a la escoliosis. ¿Ya? Porque si el paciente que te tocó así, tenía que ver con que. ¿Cómo negarlo? Si era lo mismo. ¿Ya? Y no le fue mal, fue bien. Sí. Y por ejemplo, si el paciente tiene escoliosis y uno no la detecta y usted sí, le cuesta. No, lo que pasa es que yo pido 3. Si esos 3 están y aparte tienen la escoliosis, ¿por qué le voy a descontar puntos si los otros 3 sí están? A eso voy yo. Cuando usted me coloca 3 y uno no está, o 2 no están y uno sigue, ahí hay un gran problema. Pero muchas veces, y lo más probable es que no, que tenía como 5, tenía como para reparar, y usted anotó los 3 y eso usted estaba en ningún problema. ¿Ya? Pero lo que voy yo es que lo que usted encontró es lo mismo que debería encontrar. ¿Ya? De abajo. Síndrome distal cruzado. ¿Ya? También una cruz. ¿Ya? Tenemos antero superior, tenemos los músculos abdominales inhibidos y este músculo de acá, el extremo posterior inferior, también inhibido, que es el glúteo mayor. Y en otra línea, con el otro cruce, tenemos a los erectores de la columna contraídos y al psoas ilíaco contraído. ¿Ya? Más porción ilíaca que la psoas, pero sí.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? El paciente literalmente, ¿qué es lo que está haciendo? Una anteversión pélvica. Está desparramadito y está entre comillas sacando el pote. Entonces, ¿qué pasó? La anteversión pélvica también se traduce que está haciendo una flexión de cadera con respecto al fémur. Si está haciendo una flexión de cadera con respecto al fémur, ¿qué músculo se está cortando? Suave, ¿cierto? Bien. Y como está haciendo esto, ¿qué pasa con la musculatura lumbar? Está cerca. Entonces también está facilitada. ¿Sí? Y caso contrario, como está haciendo entre comillas una flexión de cadera con respecto al fémur, ¿qué musculatura se está alargando? Glúteo. ¿Y qué musculatura del otro lado se está inhibiendo? Abdomen. En este caso hay que hablar sí o sí del transverso abdominal, del recto anterior del abdomen, y entre comillas de los oblicuos. ¿Ya? ¿Dónde está el problema? ¿Qué está haciendo el paciente ahí arriba? ¿Por qué? Lo que tenemos, este tipo de paciente, que está haciendo lo mismo, solamente que la línea de fuerza cambia, está yendo hacia adelante, y el glúteo mayor está evitando de qué? Que siga yendo hacia adelante. Entonces está inhibido, pero más delgadito, más tenso. Pero sería todo lo contrario, que está inhibido, pero está más suelto. ¿Se entiende? Todo va a depender de cómo esté la línea de fuerza, en el contexto de más tenso o menos tenso. ¿Ya? Que esté facilitado o inhibido es siempre lo mismo. ¿Ya? Solamente de que si están activados o activos tratando de defender una posición, va a depender de la línea de fuerza, y ahí es donde es importante la plomada. ¿Ya? No sé qué más me quiere hablar acá. Bueno, esto ya lo vimos en otros días. Este es para buscar el punto de... Eso no es que se... no, no, eso está otra cosa. Ese mapa que le hicimos al... Pancho. Gracias, Pancho. No, ya. Eso sería por hoy. ¿Ya? ¿Cuántos hay? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Oh, tenemos que hacer foro. Foro. Sí, votar para hacer foro. O tenemos para hacer foro. ¿Van a querer hacer el último práctico en pareja o de manera individual? ¿Ah? Ya. Por acá. Esos 20 todos están acá. ¿Profe, las parejas cuando se tendría que dar la lista? ¿O que cada pareja llegue y tiene el práctico a... Lo que pasa es que